Mi ex esposa llegó a arrepentirse mucho de su elección. Todo había comenzado unos 6 meses atrás, cuando la empresa nacional de seguros donde trabajaba Amanda contrató a Mac como consultor de eficiencia. Se suponía que era el mejor en reestructurar compañías eliminando el desperdicio y toda esa típica basura corporativa. El contrato de Mac con la empresa de Amanda lo mantenía allí entre 6 y 9 meses. Como jefa de departamento, Amanda tenía la tarea de trabajar estrechamente con él para que la reorganización fuera lo más rápida y fluida posible. Y ahí fue cuando todo, obviamente, se fue al carajo. Antes de que apareciera ese imbécil de Mac, mi esposa nunca me había dado la más mínima señal de que pudiera ser infiel. Era el tipo de esposa que se sentía herida si yo miraba casualmente a otra mujer en público. Luego hacía su comentario habitual sobre cómo yo era el amor de su vida y cómo ni siquiera podía imaginarse estando con otro hombre. Mac debía ser un hombre realmente increíble, porque solo le tomó 2 meses para que mi esposa se abriera de piernas voluntariamente para él. Este día había comenzado como cualquier otro, con mi plan de sorprender a Amanda haciéndole una reservación en su restaurante favorito. En lugar de eso, recibí una llamada suya después del almuerzo pidiéndome que volviera a casa de inmediato. Por supuesto, corrí a casa solo para encontrarla sentada en el sofá, inusualmente tranquila. Mi primer pensamiento fue que algo les había pasado a nuestros hijos. Sally, nuestra hija mayor, era enfermera en la ciudad de Nueva York, y Kevin estaba en el ejército, estacionado en Fort Lewis, Washington. Por favor, siéntate, Bruce, dijo. Tengo que darte una noticia difícil. ¿Los niños están bien?, pregunté de inmediato mientras me sentaba a su lado. Sí, están bien. Se trata de ti y de mí, y de algo que nunca pensé que pudiera suceder. Como un ataque sorpresa, Amanda admitió que estaba enamorada de otro hombre y que me dejaría ese mismo día. También me dijo sin rodeos que era Mac, alguien a quien solo había mencionado unas pocas veces de pasada desde que llegó. Conocí a ese tipo una vez, cuando tuve que recoger a Amanda del trabajo porque su coche estaba en el taller. De pie en el vestíbulo, observándolo interactuar con los demás, me tomó menos de 1 minuto darme cuenta de que era del tipo que cree que su mierda no huele mal. Que la ropa llamativa que llevaba puesta, junto con los anillos en sus dedos, un Rolex de oro en su muñeca, su encanto grasiento y su buen aspecto, le hacían creer que podía conseguir todo lo que quisiera. Jamás en 1.000.000 de años habría creído que mi esposa caería en esa basura. Amanda trató de explicarlo de esta manera, que cuando empezó a trabajar con Max sintió una conexión instantánea, que solo se profundizó con el paso de los días y semanas. Que lamentaba cómo había sucedido todo, que yo había sido un esposo maravilloso, pero que sabía que era momento de comenzar una nueva etapa en su vida. No puedo creer que estés haciendo esto en serio, Amanda, dije, observándola cerrar con firmeza las tapas de las cajas de almacenamiento. Esto es una locura, realmente no conoces a Maggie, aunque acepto que las cosas entre nosotros pueden haberse vuelto monótonas, no puedo creer que vayas a tirar nuestra vida juntos por la borda así. Dije con una voz temblorosa que me ofendió en muchos niveles. Mac me ha explicado completamente su pasado, respondió mi esposa con una expresión extraña que nunca antes había visto. Me tomó un segundo darme cuenta de la diferencia. Durante todo nuestro matrimonio, cada vez que Amanda me miraba, había una sonrisa suave y un brillo en sus ojos que me decían que me amaba. Esa mirada de amor me ayudó a sobrellevar momentos difíciles, desde la muerte de mi padre hasta la lucha de mi hermana contra el cáncer. Ahora, Amanda me miraba con una mezcla de indiferencia fría y fastidio. En una tarde llena de golpes para mi alma, creo que este fue el peor. Supe en ese momento que no había esperanza, que ella estaba enamorada de otro hombre de alguna manera. Bruce, dijo, por favor trata de entender y sé feliz por mí. Estás jodidamente hablando en serio, Amanda, grité, con mi cuerpo temblando por las palabras insensatas que salían de su boca. Fue en ese momento cuando Amanda se apresuró a tomar mis manos y me acercó a ella. No fui lo suficientemente ingenuo como para creer que había recapacitado de repente, pero tampoco me aparté. Bruce, ya tomé mi decisión. Vas a tener que dejarme ir. Dijo, soltando mis manos y volviendo a concentrarse en las 2 cajas que había empacado. Intentó levantarlas por sí misma de la mesa, una tarea difícil, pero logró bajarlas al suelo y colocarlas sobre el carrito que usábamos para esas tareas. Dándome cuenta de que había terminado conmigo tanto como esposo como persona,
la dejé maniobrar las cajas por la puerta principal hasta su SUV. Al abrir el maletero trasero, vi 2 grandes maletas de viaje dentro, que debían contener la ropa con la que planeaba empezar su nueva vida. En los días siguientes, Robert encontró que el abogado de Amanda era fácil de tratar, ya que ella le había dejado claro que esto sería un divorcio sin disputa. Amanda ya había transferido los $65,000 de nuestros ahorros conjuntos a otra cuenta. Y con su abogado, firmó para renunciar a cualquier derecho sobre la pensión alimenticia, la casa y su auto, que fue devuelto al día siguiente. Todo lo que tenía que hacer era esperar de 30 a 90 días para que el divorcio siguiera su curso a través de la burocracia. Sin embargo, Robert me aseguró que lo más probable es que mi espera fuera de alrededor de un mes. No recuerdo mucho de las semanas siguientes. Afortunadamente, mi jefe y mis compañeros de trabajo en la firma de ingeniería donde trabajaba sabían lo que había pasado con mi matrimonio y se encargaron de los pocos trabajos pendientes que tenía en ese momento. Una vez que los terminaron, mi jefe incluso utilizó una política poco conocida de la empresa para darme una licencia extendida. Mis hijos, Sally y Kevin, me dieron su total apoyo una vez que se enteraron de lo que su madre había hecho. Ambos querían desesperadamente regresar a casa, pero las demandas de sus propias vidas adultas hicieron eso imposible. En cuanto a que Amanda los contactara, uno pensaría que una madre que de repente deja a su esposo después de más de 2 décadas de matrimonio habría llamado a sus hijos para tratar de explicar. Pero no, cuando me comuniqué con los niños después de hablar con Robert, me enteré de que no habían recibido ninguna comunicación de su madre en varias semanas. Después de hablar con Robert y los niños, prácticamente me cerré, negándome a salir de la casa o hablar con nadie más. Unas semanas después, algo de autoconciencia finalmente regresó la mañana después de que Robert me llamara para decirme que era hora de firmar los papeles. Claro que eso habría requerido que estuviera presentable en público. Así que tropecé hasta el baño principal, donde Amanda había tardado un mes completo en decidir sobre la decoración y los accesorios adecuados, y me miré al espejo. Por primera vez en mi vida vi a un extraño delgado, con los ojos hundidos y una barba espesa, desordenada y llena de canas. Pensando en ese momento, no recordaba la última vez que había tenido una comida de verdad. Había perdido al menos 30 libras desde que Amanda se fue y, honestamente, me veía tan cerca de la muerte que me asustó. Me enojé tanto por cómo me habían usado y traicionado que hice algo totalmente fuera de mi carácter. Golpeé el espejo con el puño. El vidrio se rompió por todo el lavabo, mi mano derecha quedó gravemente cortada y la sangre se derramó por todas partes. Tuve que ir a urgencias y me pusieron algunos puntos para aclararme un poco la cabeza. Aún tuve tiempo después de limpiar y dirigirme a la oficina de Robert. Robert me observaba con algo de preocupación mientras firmaba los papeles del divorcio en la sala de conferencias de su firma. Quien lo hubiera pensado, un abogado de divorcios endurecido que había pasado por su propio desastre matrimonial, aún podría sentir empatía por un cliente estúpido que aún amaba a su esposa infiel. Bueno, Bruce, oficialmente estás divorciado, dijo Robert de una manera que se suponía iba a darme algo de alivio. Qué bien por mí, respondí con desprecio. Bruce, dijo, levantándose para poner fin a nuestra reunión, sé que esto apesta, pero tengo que decir que saliste de este divorcio mayormente ileso. Perdiendo solo $65,000 en el acuerdo, dado tu patrimonio compartido, es una victoria en el libro de cualquiera. Con las leyes de divorcio de este estado, he conocido esposas infieles que le han quitado casi todo a sus exmaridos. Me quedé en silencio, sin encontrar consuelo en las palabras de Robert mientras me levantaba para darle la mano y salir. Fue entonces cuando vi a la bonita asistente legal entrar en la sala, una rubia de unos 20 años que me miraba visiblemente abrumada por la lástima. Que Max se llevara a mi esposa y viviera sin pagar alquiler en mi cabeza era casi insoportable. Salí hacia mi auto preguntándome qué demonios iba a hacer ahora. Mi esposa y mis hijos eran todo lo que significaba algo en mi vida. Los niños ya eran adultos y vivían por su cuenta, así que Amanda se había convertido en mi propósito. Lloré como un niño después de subirme al coche, totalmente sin saber si alguien me vio romperme. En algún momento, supongo que un instinto de autopreservación me hizo recuperar la compostura. Fue la última vez que lloré por Amanda. Un par de semanas después, regresé al trabajo intentando reconstruir mi vida. Creo que lo peor fueron las miradas que los demás me dieron. Hubo varias versiones, la mayoría me miraba con una profunda lástima.
Pero también hubo algunas miradas de sospecha, con algunos susurros sobre que debía haber una razón para que Amanda tirara lo que en la superficie parecía un matrimonio perfecto. Un poco más de 4 meses habían pasado desde que Amanda destruyó mi mundo y estaba desarrollando una nueva normalidad para mi vida. Lo que más me animó fue que tanto Sally como Kevin habían cortado de manera definitiva a su madre de sus vidas. Al parecer, Amanda y Max se fueron de crucero por 2 semanas después de llegar a California y ella no intentó contactar a los niños hasta bien después de que terminó. Fue un poco después del 6.º mes desde que Amanda se fue que recibí una llamada de un número desconocido. Era tarde en el día y acababa de cocinar una pizza congelada y abrir una cerveza cuando el teléfono vibró. Rechacé la llamada y volví a la película que estaba viendo. En algún momento se me ocurrió buscar el código de área y me reí cuando descubrí que era del área de San Francisco. Pensé que probablemente era un telemarketer, pero me resultaba reconfortante lo mucho que no me importaba, ya fuera Amanda tratando de ponerse en contacto. Fue al 8.º mes cuando todo explotó. Recibí una llamada de la hermana de Amanda, correctamente llamada Karen porque lo era, informándome que Amanda había intentado ponerse en contacto conmigo. Instantáneamente pensé en la llamada desconocida del área de San Francisco. Bueno, Karen, le dije, te creo, pero no he recibido ninguna llamada de ella. Y, francamente, nuestro matrimonio terminó en muy malos términos, así que no tengo ningún deseo de hablar con ella. Además, según las propias palabras de tu hermana, Mac es su verdadero alma gemela. Si se trata de los niños, cualquier relación que ella pueda reconstruir con ellos es asunto suyo. No solo no voy a ayudar a mi exesposa con nada, realmente no sé si le echaría agua si la viera ardiendo. Karen y yo solo nos tolerábamos en los mejores momentos, así que no fue sorprendente que colgara sin decir una palabra más. Aunque no pude evitar preguntarme qué pudo haber salido mal entre Amanda y Jericho. Si Amanda se había estrellado de cabeza contra algún tipo de realidad con su amante, iba a estar en un mundo de problemas para que alguien la salvara. Mi suegro y mi suegra ya estaban muertos y la hermana de Amanda y su esposo estaban cuidando a sus padres ancianos. Y aunque Sally y Kevin hablaran con su madre, ninguno de ellos tenía forma de que ella viviera con ellos. Bueno, pensé mientras tomaba un sorbo de mi cerveza, Amanda debería tener $65,000 para amortiguar cualquier regreso al mundo real. Me di cuenta de que no le había mencionado a Karen que había vendido la casa y todo lo que había en ella. Fue un mes después cuando finalmente se cayeron las últimas piezas. Estaba sentado en la oficina que compartía con otro ingeniero cuando el teléfono en mi escritorio sonó. Hola, soy Bruce Evans, ¿en qué puedo ayudarte?, dije, sin prestar atención al número en la pantalla. Sí, señor Evans, dijo una mujer, soy la doctora Sylvia Altman, llamo desde el Hospital Regional de Sacramento y necesito informarle que su esposa, Amanda Evans, es mi paciente. Ella tuvo un accidente de coche hace un par de semanas y acaba de recobrar el conocimiento. Según los registros de su licencia de conducir de Illinois, usted está listado como su familiar más cercano. No hace falta decir que la doctora Altman se sorprendió cuando solté una risa. Sí, doctora Altman, llevamos divorciados alrededor de 8 meses. Mi exesposa debió haber actualizado su información de contacto de emergencia. Ella está en una relación con un hombre llamado Mac. Él es a quien debe contactar. Eso es lo que me dijo, suspiró la doctora Altman, con la señora Evans inconsciente, la policía verificó la matrícula del coche y contactó a Mac. Él ha rechazado cualquier responsabilidad por la señora Evans y ha declarado que no tenían una relación a largo plazo ni comprometida. Oh, wow, no sé qué decirle, doctora. Como le dije, estamos divorciados y el fin de nuestro matrimonio para mí fue inesperado y brutal. Realmente no veo cómo podría ser de ayuda para Amanda. No quiero ser mezquino, pero ella quemó todos nuestros puentes y lo último que me dijo fue su certeza de que ella y Mac estaban destinados a estar juntos. Sí, comenzó la doctora Altman, Mac ha llegado al punto de que su abogado dejó claro al hospital que no desea más contacto con la señora Evans. Doctora Altman, Amanda tiene dinero, sacó $65,000 del divorcio. Respondí, ya sabiendo a dónde iba esto. La señora Evans dice que ese dinero se ha ido y que no tiene seguro médico. Señor Evans, su exesposa ha preguntado varias veces por usted y tiene alguna idea de que la ayudará. Tomaré el primer vuelo que pueda conseguir, le dije a la doctora, sin creer las palabras que salían de mi boca.
¿Quiere hablar con la señora Adams? Preguntó la doctora. Ella aún tiene una larga recuperación por delante, pero su exesposa quiere hablar con usted. Dijo, evidentemente aliviada de que alguien viniera a ver a su paciente herida. No, respondí. Necesito hablar con mi abogado antes de hablar con ella. La doctora Altman no insistió y creo que comprendió perfectamente la naturaleza de cómo terminó nuestra relación. Hablamos por varios minutos más, obteniendo algunos detalles sobre cómo ocurrió el accidente. Lo que comencé a entender era que Mac y ella estaban discutiendo, con Amanda huyendo de su residencia en uno de sus coches. Mi exesposa nunca fue buena conductora y, al estar al volante de un coche de alta gama en carreteras desconocidas y con mal tiempo, todo me quedó claro. Lo que la doctora Altman solo insinuó fue que, después de examinar a Amanda, había pruebas de abuso físico por parte de Mac hacia ella. Después de hablar con mi abogado, tomé un vuelo nocturno a Sacramento y llegué al hospital 8 horas después, tras una larga escala en Dallas. Era temprano por la mañana cuando me encontré con la doctora Altman. Quería hablar con ella y explicarle completamente mi posición antes de ver a Amanda. A la doctora no le agradó lo que le conté, pero no me detuvo, ya que Amanda no había hecho más que pedir por mí desde que recobró el conocimiento. Entré en la habitación de Amanda para verla despierta y sentada. Su brazo derecho estaba fuertemente vendado y era obvio que había sufrido múltiples cortes y laceraciones. También noté su nariz rota y los ojos morados, pero no sabía si eso era de Mac o del accidente. Cuando me vio, fue inmediatamente claro que la ilusión con Mac se rompió. Al mirarme, tenía esa sonrisa suave y la chispa en sus ojos que decía que yo era el amor de su vida. Lo único en lo que pude pensar fue, oh maldita sea. Sabía que vendrías a salvarme, dijo Amanda antes de quebrarse en sollozos incontrolables. He sido una tonta ingrata, soltó entre aullidos que podrían haber sido de vergüenza o alivio por mi llegada. La enfermera de Amanda apareció entonces y quiso administrarle un sedante, pero ella fue apartada. Varios minutos después, Amanda había recuperado algo de control sobre sus emociones. Fue entonces cuando notó que yo seguía simplemente de pie dentro de su habitación, que ni me había acercado a su cama ni mostraba ninguna emoción al verla. Por favor, ven aquí, Bruce, dijo, empezando a intuir que no iba a ser su brillante caballero blanco. Sé que lo que hice es imperdonable, que tiré nuestra vida y nuestra familia por un hombre que comenzó a abusar de mí solo unas semanas después de que me fui con él. Terminó, aún buscando alguna reacción de mi parte. Cuéntame todo lo que pasó, Amanda. Dije fríamente, tomando una silla cerca del pie de su cama y sentándome. Escuché mientras Amanda comenzaba a contarme su historia de cómo Mac la había manipulado para que creyera que su vida había sido desperdiciada. Que Mac había usado su encanto para engañarla y hacerle creer que quería comenzar una nueva y maravillosa vida con él. ¿Cuántas veces cogieron ustedes antes del día en que empacaste y te fuiste con él? Pregunté. Bruce, por favor, no quiero hablar de eso. Dijo Amanda en voz baja y desvió la mirada. Responde la pregunta, dije con un tono de voz que debió haberla asustado. Empezamos a tener sexo aproximadamente un mes después de que comenzamos a trabajar juntos. Respondió ella, obviamente avergonzada. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que habías cometido un error? Que Mac no era el alma gemela que dijiste que era mientras estábamos sentados en nuestro sofá en casa. Amanda comenzó a llorar de nuevo, pero respondió a la pregunta. Me llevó a un crucero al sur del Pacífico unos días después de llegar a su casa. Unos días después del viaje, empezó a volverse muy controlador, advirtiéndome que no lo avergonzara frente a los demás en el barco. Me comparaba con otras mujeres y me decía muchas veces que no era igual que ellas. Que él me estaba haciendo un favor al estar conmigo. ¿Qué pasó con el accidente de su coche? Amanda miró hacia abajo durante varios segundos, permaneciendo callada antes de hablar. Unos 3 meses después de regresar a su casa, empezó a golpearme. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mal que había sido engañada, que había cometido un error terrible. Quise llamarte y preguntarte si podía regresar a casa, pero Mac ya me había quitado mi teléfono celular. Si quería hacer una llamada, tenía que pedirle que me dejara usar el suyo. Luego llegó el día en que dejó su teléfono sobre una mesa mientras hablaba con uno de sus amigos igualmente extraños. Aproveché la oportunidad y te llamé. Tu teléfono sonó varias veces y luego fue al buzón de voz. Estaba devastada y quería intentarlo de nuevo,
pero Mac volvió a entrar. Supo que había intentado algo y me golpeó tan fuerte que tuve que ser llevada a otro de sus amigos que era médico. Me atendió sin reportar el abuso. Este médico y Mac se rieron mucho de mis ojos morados y cuando regresamos a su casa, él me violó. Amanda se rompió nuevamente, tengo que darle crédito, estaba sincerándose. Después de recuperarse, continuó su historia. Mac me dejó sola en la casa durante varios días, dijo que era una vergüenza y que no quería que me viera con él. Como no podía comunicarme contigo ni con los niños, reuní suficiente valor para robar uno de sus autos y dirigirme hacia el este. Tenía este deseo ciego de regresar a casa, donde iba a rogarte que me recibieras. En algún lugar me salí de la carretera cerca de Sacramento y estuve inconsciente durante varios días. ¿Y qué hizo Mac cuando se dio cuenta de que te habías ido? La matrícula del coche lo llevó hasta él y cuando le informaron sobre mi estado, no quiso saber nada de mí. El coche que destrocé solo fue dado de baja. Unos días antes del crucero me convenció de transferirle mi dinero para que lo guardara a salvo. Así que supongo que mi dinero fue a pagar los daños del accidente. Nos miramos en silencio durante varios minutos. Una pequeña parte de mí quería consolarla, maldita sea, esa fracción de cariño quería abrazarla y llevarla a casa. Pero el problema principal era que ya no había hogar, y más importante aún, no podía olvidar ni perdonar la fría indiferencia mostrada el día que me dejó. No había manera de que pudiera confiar en Amanda de nuevo, realmente no podía confiar en nada de lo que dijo o hizo durante todo nuestro matrimonio. ¿Qué quieres que haga con todo esto, Amanda? Finalmente dije, preguntándome qué diría. Amanda empezó a llorar de nuevo, y honestamente creo que eran lágrimas verdaderas de arrepentimiento y tristeza. Estaba seguro de que no era una crisis emocional lamentando el desastre que fue el final de una jugada romántica. Me sentí mal por ella porque debe haberse sentido completamente sola. Bruce, dijo Amanda, reuniendo su valor, quiero regresar a casa. Quiero dormir en nuestra cama, despertar al día siguiente a tu lado y trabajar el resto de mi vida para compensar lo que he hecho con nosotros, y especialmente contigo. Amanda, no hay una forma fácil de decir esto, porque lo que hiciste con nosotros fue una pesadilla. Pero el hogar que tú y yo construimos ya no existe, vendí todo para recuperar algo de mi respeto. Tu fantasma estaba en todas partes en esa casa, ya no podía vivir allí con todo recordándome a ti. Dolía demasiado. Compré una casa pequeña en el otro lado de la ciudad. Vivo solo y me he acostumbrado a ese estilo de vida. A pesar de la montaña rusa de emociones en esa habitación, Amanda quedó atónita en silencio. Sentí un nivel similar de incredulidad de su parte al que sentí cuando me informó repentinamente sobre su aventura y que me dejaría. ¿Podemos empezar de nuevo en tu nuevo lugar?, preguntó Amanda. No puedo imaginarme no teniendo a alguien como tú en mi vida. Terminó, dejándome asombrado de que pudiera decir esas palabras con una cara tan seria. Después de que Amanda hizo su apelación para regresar a casa y empezar de nuevo, la miré con una indiferencia que nunca habría imaginado posible hace un año. En ese entonces, creía que nuestras vidas estaban irrevocablemente entrelazadas, tanto que habría usado la palabra ingenua alma gemela para describir lo que sentía. Pero en el transcurso de unos meses, ella arrojó todo eso por la borda. Incluso rompió cruelmente con nuestros 2 hijos, dejándome solo una vaga declaración sobre contactarlos más tarde para explicarles. Sus acciones fueron tan cortas de miras, egoístas y narcisistas que era imposible para mí siquiera considerar aceptarla de nuevo en mi vida. El daño que me había causado era simplemente demasiado grave. Nuestras vidas definitivamente estuvieron alguna vez entrelazadas. Pero ahora solo veía madera muerta que debía ser cortada de mi vida. Busqué cualquier cosa que pudiera decir sobre su solicitud. Fueron sus últimas palabras hacia mí, meses antes, las que surgieron en mi mente. Amanda, tomaste tu decisión y te dejé ir. Ahora es el momento para que hagas lo mismo conmigo. Respondí sintiendo una repentina sensación de alivio. Mi exesposa comenzó a decir algo, pero debió haber recordado esas palabras que acababa de repetir. La expresión en el rostro de Amanda era de puro terror. Su esperanza de ser rescatada por mí fue destruida y ahora mi exesposa se dio cuenta de que no solo estaba completamente sola, sino también sin dinero. Te dejo un cheque por $10,000, dije mientras me ponía de pie para irme.
Mi abogado me recomendó en contra de esto ya que firmaste tu renuncia a cualquier derecho sobre la casa o la pensión alimenticia. Así que considéralo un regalo, es un poco de dinero para reiniciar tu vida. Como lo hagas depende de ti. Si los niños te dejan entrar de nuevo en sus vidas, eso depende de ellos. Por supuesto, Amanda volvió a romper en llanto y, aunque fue despiadado, aproveché ese momento para salir sin decir una palabra más. Dejé los documentos legales con el hospital, diciendo que yo, al igual que Jericho, no quería tener nada más que ver con la ex Amanda Evans. Unas horas después, tomé un vuelo a casa con una conciencia completamente tranquila. En el vuelo de regreso, se me ocurrió que, incluso después del divorcio, había dejado que las decisiones de Amanda restringieran mis propias opciones en la vida. Ver a Amanda en esa sala de hospital, admitiendo el monumental error que había cometido con Jericho, había restaurado una buena parte de mi alma. Junto con eso, estaba ver el rostro de Amanda cuando se dio cuenta de que yo no estaba allí para rescatarla, que cualquier futuro que tuviera no me incluía. Este nuevo sentimiento de vindicación fue liberador, pero también vino con una curiosa carga. Había estado viviendo entre los pedazos de nuestro matrimonio roto. Me tocaba a mí barrer los vidrios rotos que representaban todos esos compromisos pasados y recuerdos entrañables. Era el momento de comenzar una nueva vida.